En la actualidad hay un temor morboso a una tercera guerra nuclear. Una tercera guerra que puede casi literalmente destruir la vida en la Tierra. Porque una nación cualquiera que lanzase una ojiva atómico nuclear, una bomba nuclear a cualquier país, sea América, Rusia, Israel, sea China, Corea del Norte, India, Inglaterra, cualquier nación. Solamente un intento, un lanzar una bomba a un país enemigo, y es un desencadenar un ataque nuclear en consonancia naciones, el rey del norte contra el rey del sur. Un ataque nuclear que destruiría la vida en la Tierra para siempre. Volveríamos a la edad de piedra, tranquilamente, en un solo día. Bueno, pero aquí, ahora, en la actualidad, hay un fenómeno de miedo y de terror. Por ejemplo, ahora en las noticias actuales, hay Rusia que está haciendo una demostración de su armamento nuclear. Y además lo ha hecho a bombo y platillo a todos los noticieros del mundo, que tiene preparadas sus ojivas nucleares dirección América y los países aliados de Norteamérica. Pero claro, todo esto, este síntoma de terror y miedo, es por una razón de trasfondo. Es la siguiente: Rusia, su armamento nuclear completo está desactivado. No pueden activarlo. Han hecho muchas pruebas los científicos del gobierno de Putin y no funciona ni una sola bomba nuclear. No pueden hacerla funcionar y están terriblemente asustados. Tienen una apatía, una psicosis de terror, porque saben que si Norteamérica o sus países aliados se enteran de que Rusia está impotente, no tiene ni una sola bomba nuclear, Rusia es invadida rápidamente o destruida por Norteamérica. Por lo cual está haciendo Putin una demostración patética a la vez de su armamento nuclear, dando publicidad a los medios noticieros de que Rusia está preparada para un ataque nuclear contra Norteamérica y destruirla completamente. Es una fantasía, es una mentira. Lo que tiene Rusia y Putin es terror y miedo, porque se ven que no tienen defensa ninguna. Claro, lo que ocurre aquí en este caso es lo siguiente. La misma operación sucede con Norteamérica. Está desactivada todo armamento nuclear. Y lo mismo ocurre con Inglaterra, lo mismo ocurre con Francia, con Israel, con los países árabes, cualquiera. No hay ni una sola bomba nuclear que funcione, intercontinental. Por lo cual hay una psicosis generalizada de terror y miedo. Porque claro, imagínense que Rusia, Putin y su ejército se entera, por ejemplo, si piensan, Norteamérica sabe que Rusia no funciona ni una sola bomba nuclear. Eso les da temblor. Pero claro, lo mismo sucede con Norteamérica. Es la misma operación. Y lo mismo sucede con los países aliados de Norteamérica, que saben que están impotentes a un desastre nuclear. Nunca lo van a permitir. Nunca, jamás. Lo cual hay, ya digo, entre estas naciones, una psicosis de terror y miedo. Terror que no les deja ya dormir. Porque tienen miedo el uno al otro de que haya una invasión, de que si, por ejemplo, como dije, Rusia, Norteamérica son el rey del norte, el rey del sur, se enteran, uno de los dos, que el país contrario no tiene armamento nuclear y no funciona ni una sola bomba intercontinental nuclear con cabezas nucleares, es invadida o bombardeada, tiene miedo el uno del otro de que eso el uno o el otro se entere. Pero lo que ambos no saben es que ninguno va a funcionar, ninguno, en ningún país del mundo. Parece
extravagante, parece una noticia fantasiosa, es verdad. Igual que Norteamérica, por ejemplo, ha hecho algunas operaciones que le ha asustado mucho, en operaciones de prueba, lanzar una bomba nuclear para probar y un ovni desactivarla en vuelo. Y sencillamente no funciona, es una ojiva sin ningún tipo de peligro nuclear. Es sencillamente un trozo de acero volando y cayendo al mar. Este sistema está controlado perfectamente, muy controlado, por lo cual no se va a permitir nunca jamás que la locura humana, la avaricia, la estupidez humana, el orgullo humano nacionalista destruya millones de vidas inocentes y destruya la vida en la Tierra. Nunca lo van a permitir. Es verdad que, por ejemplo, una guerra normal pueda ser factible, como lo es en muchos países, guerrillas, guerras, intentos de ataques, tanto sea terrorismo islamista como de otras fracciones, o ataques de un país contra el otro, eso puede ser factible. Y en cierto modo de liberación, porque por ejemplo, Corea del Norte, que también amenaza con sus bombas nucleares, haciendo cada vez muchas pruebas ante los medios de comunicación, saben ellos que sus bombas nucleares no funcionan. Están todas sin excepción desactivadas, lo cual le da miedo de que teniendo como tienen un aliado a China, China sabe que tampoco puede lanzar bombas nucleares, no funciona ninguna. Y tienen miedo de que si Norteamérica, que hubo en Corea del Norte ya por los años 53, cuando la guerra de Corea, hubo no una capitulación de ninguna parte, sino un alto al fuego de paz, que no se ha firmado todavía. O sea, todavía la guerra de Corea del Norte contra Norteamérica está activa, no finalizó. Puede ser una liberación para mismo los ciudadanos de Corea del Norte que viven bajo las garras de un perturbado mental, un dictador esquizofrénico que está dejando al país en la Edad Media, en el terror, el miedo. Un tipo de Hitler en pequeñito, pero un monstruo que con su dictadura criminal ha dejado sumiso al país en terror y miedo. Eso sí puede haber una liberación, eso puede suceder, porque Norteamérica, siendo ya la última potencia mundial angloamericana, sí puede tranquilamente invadir Rusia, invadir China, invadir Corea del Norte, donde quiera, porque no importa el poderío militar que pueda tener China, 2.500.000 personas, hombres y mujeres uniformados y disciplinados. Pero hoy en día las guerras no funcionan por medio de haber muchos militares en combate. Eso hace muchas décadas, antes de la Segunda Guerra Mundial, podía ser factible. La masiva afluencia de militares con armamento logístico normal, convencional, podía ser un temor. Hoy ya no funciona. Hoy lo que funcionan los ataques aéreos y los medios técnicos de guerra sí funcionan. Los militares ya no sirven para nada. Es decir, es una pantalla para desfiles militares, sí, para dar un poco de énfasis y temor y respeto a una nación. Pero hoy en guerra, en combates normal, ya no funciona. O sea, el que aparezcan 1 millón de combatientes con armamento no significa nada. Unos cuantos aviones de última generación eliminarían ese regimiento en cuestión de un par de horas. Hoy vivimos en un tiempo de liberación. Hay una profecía en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 40, donde dice que habrá un último ataque, el rey del sur contra el rey del norte, e invadirá al rey del norte y conquistará muchas naciones. Piensa en Corea del Sur y Corea del Norte, enemigos siempre, de toda la vida. Y el temor que tiene Corea del Sur hacia su país vecino, Corea del Norte, comunista, dictador, fanático, criminal, es que precisamente es el problema, el armamento nuclear. Recuerden que, por ejemplo, cuando la Guerra Fría, Rusia hacía exhibición en sus desfiles militares
con bombas nucleares, bombas intercontinentales, etcétera, etcétera. Era todo una mentira. No tenían bombas de ningún tipo, eran tipos montajes de cartón, y ellos tenían terror y miedo constante de que Norteamérica se enterara que Rusia no estaba en disposición de armamento nuclear alguno. Era toda una farsa, un show. Hacían posible, mediante falsa información, de que Rusia había alcanzado la era atómica y que tenían en su poder una serie de armamento nuclear para destruir a su enemigo Norteamérica, un enemigo constante, común, el rey del norte y el rey del sur. Y tal es el miedo que hoy hacen lo mismo. Es la misma situación, el mismo show, el mismo miedo. De que Rusia, Putin se ha enterado con terror que sus científicos dicen no funciona ninguna, hemos hecho pruebas, no podemos manejar estas bombas, no funciona, está desactivado todo, los ordenadores se paralizan, no funciona. Y tienen un terror morboso de que si Norteamérica piensan que se enteran de que Rusia está desactivada, completamente indefensa, Rusia es pan comido para el gobierno norteamericano. Pero es que la misma situación sucede con Norteamérica. Y la misma situación sucede con Corea del Norte, con China, con Inglaterra, con estos países, incluso Israel. Y vivimos en un tiempo, efectivamente, de angustia de naciones, como dice Jesucristo, sin encontrar la salida. Lucas capítulo 21, versículo 25. La última guerra empezará precisamente, y recuerden esta profecía, con Corea del Sur contra Corea del Norte. Será una invasión, una liberación para mucha gente inocente que está sufriendo en Corea del Norte, en cárceles, y la misma población en terror y miedo a un perturbado mental fanático, un psicópata. Kim Jong tiene miedo, y Corea del Norte se apoya en que alegan falsamente que tiene armamento nuclear, pero se apoyan en su vecino China, son aliados. Y China, claro, piensan que si alguien invade Corea del Norte, China ataca en defensa. Pero lo que China tiene también miedo es que no tiene armamento nuclear. Y tienen miedo en ambas fracciones, ambos países, de que si uno o el otro se entera que están desarmados, indefensos, ocurre un caos de magnitudes impredecibles. En esta profecía de Daniel, como dije antes, capítulo 11, versículo 40, es profético, sucederá ya. Corea del Sur se preparará e invadirá Corea del Norte. Y esto dará énfasis a esta invasión no a una guerra nuclear, sino a un desenlace de locura colectiva. Porque precisamente, si ven en el siguiente capítulo de este libro de Daniel profético, un profeta apocalíptico, en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice que habrá entonces una tribulación como jamás en la historia del mundo ha habido en la tierra ni la habrá. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué ocurrirá al final? Dice, Miguel y sus ángeles acudirán a favor de su pueblo. O sea, habrá un desenlace caótico final y habrá un final de un sistema satánico. Conjugando las profecías bíblicas apocalípticas, y todo va en relación, aunque sea un profeta que le haya escrito 1000 años antes y otro 1000 años después, da igual, es el libro sagrado de Dios. Para Dios no hay tiempo, ni lugar, ni espacio. Para Dios, el creador del universo y de la humanidad, es un eterno presente. No tiene pasado, no tiene futuro, es siempre presente. Es el creador, para que se entienda, no tiene que esperar tiempo a experimentar ni a aprender cosas. Para él, toda la sabiduría eterna, todo lo que se puede inventar humanamente, ya está inventado. O sea, es todo, el todo eterno. Un presente por la eternidad. Un ser, un creador que no ha tenido un principio, siempre ha estado allí, como el universo, y que no tendrá un final. Siempre estará allí, un presente por la eternidad. Por eso digo que las profetas que hablaban en el nombre de Dios, hablaban de la misma manera. Da igual que sea 1000 años antes o 1000 años, pero es un eterno presente. Es una situación final, principio y fin de el mal y el caos
y la crisis y la vejez y la muerte de la humanidad. Hay un profeta, por eso digo, se llama Zacarías. Recuerden, Zacarías, en el capítulo 14, versículos 12 y 13, dice, y ve todo en relación con Daniel, es lo mismo, es un plano presente, es lo que va a suceder y que está sucediendo. Dice que habrá, dice este profeta, capítulo 14, versículos 12 y 13, que la gente habrá una locura colectiva. Pero no dice la situación, ¿por qué? Habrá una locura colectiva y los hombres en toda la tierra se volverán locos y se matarán unos a otros, porque habrá una peste, una enfermedad crónica, donde los seres humanos se le caerá el pelo, se le pudrirán los ojos, se le pudrirá la lengua, se le pudrirán las rodillas, se volverán locos y en las calles de todo el planeta se matarán unos a otros, hasta eliminarse entre ellos mismos el mal de la tierra. Quedarán sobrevivientes, millones, los inocentes, las personas inculpables que no tienen culpa de vivir en un sistema diabólico, demencial, de locos, de parásitos, de enfermos, de ladrones, de pedófilos, de sádicos, de asesinos de niños. Un sistema criminal, diabólico, criminal, que ya está dando sus últimas bocadadas. No habrá guerra nuclear nunca, jamás. Nunca. Lo que sí habrá es un final del mal que estos monstruos han creado durante 6.000 años.